Marcó un antes y un después en el mundo del cine. Incluso Marlon Brando se inspiró en él para hacer El Padrino. La primera vez que le vi, me impresionó tanto que me enamoré de él. Siempre le odié. Me tenía celos porque yo era mucho más apuesto. Desde que era pequeño lo supe, y se lo decía todos los días. Sobre, hijo mío, algún día llegarás a lo más alto. Es mejor dejarlo así. No, no digas nada, por favor. Es mi tren. He de irme. Me dieron el Goya por aquella interpretación. ¿Envidia? No, no. Era tan sexy que podría elegir a quien quisiera, pero me eligió a mí. A mí nunca me gustó esa chica. Mi sobre se merecía algo mejor. La fama le llegó demasiado rápido. Y le pasó factura en mi relación con él. Pasó lo que tenía que pasar. Yo así no puedo trabajar. ¡Corten! Este baboso no para de mirarme las tetas, tío. Nadie lo sabe, pero fui yo quien lo cogí de la solapa y lo metí en una clínica de desintoxicación. Por suerte, Sobre consiguió salir de ese infierno. Y volví a lo grande. Fue la película más taquillera del año. Ese papel lo iba a hacer yo, pero no me importa. Me alegro por él. Puto Sobre.